Psicología para qué. Podcast. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Soy Juan Pablo Rugerio y les doy la bienvenida a este nuevo episodio, el episodio número 9 de su podcast Psicología para qué. Me encuentro con mi colega, amigo, compañero Alejandro Martínez. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Pues nada, aquí empezando el episodio y bueno, recordando que están las redes sociales, que estamos en Facebook como Para Qué Podcast, igualmente en Twitter, Para Qué Podcast, y si nos quieren enviar un correo, está el Gmail, paraquepodcast@gmail.com. Muy bien, como acaba de decir Alejandro, pues estos son nuestros canales de comunicación. Si tienen algún comentario, alguna sugerencia, sobre todo alguna queja también, ¿no? Se vale. Y entonces también les pedimos que si ustedes consideran que les gusta el episodio del día de hoy, que si la información que en algún momento les parece útil, se suscriban al canal, le den like al episodio de hoy y se suscriban al canal, ¿vale? Y bueno, el día de hoy, Alejandro, vamos a seguir con nuestra serie de temas que tienen que se vinculan con la psicología. Ahora vamos a tocar un tema que también es bien analizado desde otras disciplinas y vamos a hablar acerca del liderazgo. ¿Qué entendemos por el liderazgo, ¿no? Que es, si bien un tema que en fecha reciente se ha vuelto muy recurrente, el hablar de liderazgo, el hablar de líder, el señalar el líder en las organizaciones, es algo que siempre ha estado permanente. Sí, que de hecho pues es importante en varios campos sociales, ¿no? Y por ello pues siempre se ha hablado justo de los líderes y ahora ya en general como del liderazgo y pues es importante ubicarlo, bueno, en un terreno grupal, ¿no? Un terreno social que si bien no es psicológico, porque bueno, pues estamos hablando de la dinámica de los grupos. Sí, claro. Pues tiene ahí su dimensión psicológica, que justo es el líder y cómo se desarrolla, cómo se desenvuelve, cómo se comporta ya el líder como individuo, ¿no? Como individuo, a nivel individual, ¿no? Sí, porque como bien señalas, ya cuando hablamos de una dinámica de grupos, pues entran otras disciplinas, ¿no? Y precisamente algo que es importante resaltar, ¿no? El liderazgo se da dentro de un grupo. ¿Ok? Podemos entender que no hay un líder en solitario. No podemos hablar de yo voy a ser mi propio líder, ¿no? De hecho, por eso se nos hizo interesante traer el tema al canal y abordarlo de manera psicológica, puesto que, como bien dices, ¿no? El líder no se da en aislado, sí, ¿no? Es decir, vaya, muchas veces escuchamos, no, pues hay que ser líderes, fórmate como líder, prepárate para ser un líder. Y claro, hay cosas que se pueden trabajar, desarrollar, que bueno, en un momento platicaremos, pero lo más importante en el tema justo es la dinámica grupal, que es la que asigna ese liderazgo. Exacto, creo que acabas de tocar un punto importante, ¿no? O sea, no es tanto que tú te asumas como líder, o sea, que tú mismo digas, yo soy el líder, ¿no? Sino que tiene que haber precisamente un reconocimiento del grupo en donde juegas ese rol, juegas ese papel que el mismo grupo te va concediendo, ¿no? Y fíjate que aquí es algo muy importante porque muchas de las ocasiones se habla de líderes impuestos. ¿Okay? Dentro de cualquier organización se habla de que, bueno, el líder de proyecto, ¿no? Que es en ocasiones más bien la autoridad que se impone a ese grupo de trabajo, ¿no? Que muchas de las cosas ahí podemos colocar la primera pregunta. ¿Realmente eso, el hecho que te coloquen como o te nombren como el líder, realmente te hace el líder? O sea, como tal, como nosotros podemos entenderlo. Ahí te están asignando un cargo, ¿no? O sea, y ahí es donde hay que distinguir cuando le decimos líder al cargo justo de el responsable de un proyecto o de un grupo, de un equipo, ¿no? Que ese sería pues, el cargo como tal, pero bueno, muchas veces le llamamos líder. Sí. Y vaya,
el que te asignen no te hace tal cual líder en términos sociales, pero obviamente, bueno, en una organización y sobre todo en un ámbito laboral o al menos formal, normalmente, bueno, si se asigna al líder, pues el grupo lo va a aceptar justo pues porque están adaptados a la dinámica de la organización, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, ese es como lo normal o lo común. Sin embargo, no es forzoso. O sea, sí se podría dar el caso en donde se le asigne el cargo a una persona y el grupo no lo acepte, ¿no? Es decir, no lo considere su líder. Exactamente, o sea, no por añadidura el hecho de que en una organización, como tú bien señalas, con estructuras bien definidas, se te nombre el líder, ya en esta dinámica de grupos es que te vuelvas realmente esa figura, ¿no? ¿Por qué? Pues porque aquí entonces entramos un poquito ya al hablar acerca de qué es un líder. Bueno, el líder va a ser uno de los roles que el grupo asigna a sus integrantes, ¿no? Así como este líder, bueno, pues también hay otros roles que pues pueden ser pues aquel integrante que se encarga de pues como comunicar, ¿no? El portavoz del grupo, que no necesariamente es líder, sino más bien es el que comunica a todo mundo. Está el vocero, podríamos decirlo, ¿no? Ándale, el vocero. Sí. Están aquellos que le solemos decir el rol del boicoteador, ¿no? Claro, también. Justamente pues están muy pendientes de lo que el líder hace y entonces empiezan ahí como a cuestionar siempre un poquito. Pues también está el chivo expiatorio, ¿no? Que es aquellas personas a las que el grupo pues les asigna o se identifica todo lo negativo, ¿no? Entonces justo el líder es ese rol en donde el grupo identifica, dice, esta persona tiene las cosas positivas, o sea, cosas que a nosotros como grupo nos interesan, nos importan. Y entonces aquí algo que hay que acotar es justamente que esos liderazgos puede ser una persona para la gran mayoría de ocasiones, o bien muchas personas, y va a depender de las actividades, por ejemplo, ¿no? O sea, siempre tenemos alguien en el grupo de amigos que es el que organiza la fiesta, o sea, es el que convoca, ¿no? Y entonces, si no convoca a esa persona, los demás no lo seguimos, y entonces eso es un líder. O sea, si el grupo no te sigue, o sea, si no tienes influencia sobre el grupo, exactamente, no eres un líder. No te tienes esa categoría. Exacto. Aquí, fíjate que estás empezando a definir el líder, pero también estás empezando a señalar cuáles son, de alguna manera, las funciones o características que podría ayudar como a acotar más esta definición de líder, ¿no? Precisamente uno de las principales funciones de ese rol es hacer que el grupo lleve a conseguir los objetivos que se establecen dentro del mismo grupo, ¿no? Aquí, por ejemplo, como bien señalabas, un líder es el que podría llevar esta responsabilidad en el sentido de hacer todo lo que está en su visión, en sus capacidades, en sus competencias, ¿no? Para conseguir los objetivos que se establecen. Y no hablamos, bien lo señalas, no hablamos únicamente de aquellas organizaciones como las organizaciones laborales, ¿no? Tenemos o hay líderes, como tú señalabas, en los equipos de fútbol, en los equipos escolares, siempre, desde que nosotros nos agrupábamos no me acuerdo de la universidad, ¿no? Siempre había alguien como que marcaba esa pauta, ¿no? Claro. Que marcaba así de, ¿saben qué? Pues tenemos que apurarnos, tenemos que hacer esto, ¿no? Y los demás, obviamente, seguían esa dinámica a partir de lo que el líder podía marcar. Claro, ¿no? Y ahí está la diferencia, ¿no? O sea, puede haber alguien dentro del grupo que también le interese conseguir los objetivos, pero no influencia, o sea, no tiene ninguna influencia sobre el grupo, ¿no? Que les puede estar diciendo, no, pero es que ya hay que ponerse a trabajar y nadie lo pela, ¿no? Sí, exactamente. Eso no es un líder. O sea, el rollo es lograrlo, pues, ¿no? O sea, es como, no es nada más un cargo o una conducta, sino es
la conducta, pero también el resultado. Exactamente, ¿no? O sea, todo lo que implica. Y precisamente, y ya para ir cerrando, ¿no? Esto tiene que ver precisamente con el liderazgo, que es un proceso, ¿no? Es un hacer. El liderazgo es un hacer, no es como una, digamos, una cualidad, sino es hacer. Eso es lo que nos lleva a entender lo que es el liderazgo. ¿Okay? Y de ahí nos vamos hacia el líder. Y ya estamos hablando precisamente, la definición como tal, pues es un rol que se da dentro de un grupo. Y ahora vamos ya a entrar completamente a las características, ¿no? Acabas de mencionar una de ellas, ¿no? El que haga, el que se proponga llevar a hacer cosas para conseguir objetivos, ¿no? No solamente es el imponer, sino el ver qué es lo que hace falta para que de alguna manera se cumpla con el objetivo como grupo. Claro. Y aquí una de las características importantes es que el líder no es el que toma las decisiones por todo el grupo, sino más bien, ¿no? Tiene las herramientas para poder involucrar a los demás miembros del grupo en la toma de decisiones. Claro, y es justo por eso, porque tiene influencia sobre su grupo, y si no, no sería un líder, ¿no? Exactamente. Creo que esta es la segunda característica, Alejandro, precisamente, que tiene una influencia a partir de que se establecen expectativas en el líder. Yo tengo una expectativa en esta persona, yo deposito ciertas expectativas en esta persona que funge como líder, y una de sus características es que de alguna forma cumple con esas expectativas. Precisamente ya si hablamos de una calificación entre un líder funcional o no funcional, los líderes funcionales, ¿no? También los conocen como los líderes, como los líderes de impacto, altos líderes, ¿no? Es que sí dan respuesta a esas expectativas que el grupo le establece, ¿no? Sí cumple con eso que se espera. Y eso precisamente es otra de las características, porque tú señalabas, a veces también, si no haces, el grupo te va a ir abandonando, te va a ir dejando, ya no vas a tener esa influencia si no cumples con esas expectativas, que es otra de las características que también es importante tomar en cuenta. Pero hay algunas que prácticamente podríamos considerar donde ya la psicología entra en forma directa en el cómo desarrollar alguna de estas características, más bien habilidades, que dan lugar a que el líder pueda fungir en ese rol de una manera en que se espera, ¿no? Claro. Sobre todo aquí me gustaría hacer también una aclaración de que se menciona, inclusive las teorías que analizan el rol de los líderes, ¿no? Señalan que hay líderes que obviamente, podríamos decirlo, ya tienen esos rasgos distintivos. Claro. Ya cuentan de facto con esos rasgos, ¿no? Sí. Y hay otras que dicen, no, espérame, es que no solamente es eso, ¿no? Entonces, bueno, vamos a encontrar ahí divergencias, ¿no? Entre un líder, como podríamos decir, un líder nace completamente ya siendo líder, o un líder se puede ir formando. De hecho, es orgánica el proceso, ¿no? O sea, en cualquier grupo, pues va a saltar alguien que empieza como a pues tener presencia, y el grupo lo empieza como a ver y a evaluar, y entonces se gana esa influencia. Y son personas que obviamente tienen como pues ese interés, ¿no? Incluso esa intención, o bien pues simplemente les sale. Pero no podemos decir que todo es como innato, digamos, porque al final del día, estas personas, al tener esa intención, pues van aprendiendo justamente a cómo mantener, bueno, primero obtener, después mantener dicha influencia, ¿no? Quizás ahí la cuestión no es tanto de que si naces o te desarrollas, más bien es qué tan formalmente lo podemos desarrollar, ¿no? O sea, hay quien lo desarrolla a través de su experiencia de vida, y hay quienes, pues quizás sí sea importante justo por asumir cargos, porque al final del día te pueden decir, ahora tú vas a ser la autoridad dentro de tu campo laboral, pero tú realmente no tienes como habilidades de liderazgo o gerenciales,
Y entonces, bueno, pues las necesitas desarrollar, ¿no? Necesitas hacerte de esas herramientas, Exacto. ¿no? Y precisamente este punto, y que se vincula con lo que hemos señalado en otros episodios, las diferentes habilidades que vamos desarrollando en nuestro proceso de crecimiento, ¿no? Nuestro desarrollo psicológico. Y aquí precisamente, si hablamos de que un líder debe tener esta capacidad comunicativa, para poder influir, pues obviamente que entonces aquí ya entramos sobre elementos que caen netamente en la psicología. Pues, hablamos de habilidades sociales, ¿no? Empezamos a hablar acerca del desarrollo de las habilidades sociales. Las habilidades sociales son precisamente estas habilidades que nos permiten, ¿no?, tener esta interacción con los demás de una forma funcional, donde podamos tener esta claridad al expresarnos, al escuchar al otro, al emitir juicios, al recibir críticas y todo lo que implica precisamente esta forma de cómo relacionarnos con los otros. Aquí entonces netamente entra la psicología, donde empieza a desarrollar, pues, desde estas habilidades, incluyendo una de la que ya hemos hablado en nuestros episodios anteriores, la asertividad, ¿no?, donde se requiere precisamente ser asertivo para poder ejercer este rol, ¿no? Muchas de las ocasiones es necesario negociar, como tú señalabas, negociar, hacer de los desacuerdos, llegar a acuerdos precisamente entre el grupo. Y eso es algo muy, muy importante, ¿no? Claro, manejar los conflictos, y justo lo que decíamos en ese capítulo de asertividad, pues al líder le va a importar pues los efectos secundarios aversivos que pudieran surgir de los conflictos en el grupo. Entonces la asertividad, pues, es una herramienta muy importante, ¿no? En ese sentido de, bueno, pues vamos a afrontar los conflictos como son, pero sin causar daños, ¿no? Ahora sí que sin causar daños colaterales, y llegando a un acuerdo, una negociación. Y bueno, eso en cuanto a conflictos, ¿no? Hablabas también de las habilidades en comunicación como tal. Un gran problema siempre en los grupos, pues, es la comunicación efectiva, ¿no? Sí, o sea, exactamente. que realmente lo que se dice se escuche, y lo que se escuche es lo que se dijo y lo que se quiere, justo pensando en este gran objetivo, o más bien en esta gran función del líder dentro del grupo, que es, pues, mantener los objetivos, mantener la estructura grupal, ¿no?, mantener la cohesión grupal. Entonces, bueno, pues siempre tiene que haber como esa efectividad, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? No provocar teléfonos descompuestos, ¿no? Que en muchas de las ocasiones, digo, es algo que lamentablemente se da dentro de cualquier, pues obviamente, grupo, ¿no? Y aquí precisamente es otra de las habilidades que se deben desarrollar, que es la escucha activa. ¿Desde dónde te estoy escuchando? ¿Qué es lo que realmente quieres transmitir? ¿No? ¿Qué estoy entendiendo? Aclarando siempre precisamente esta parte, como tú señalabas, donde el mensaje debe ser escuchado de una forma clara, debe ser emitido de una forma clara, y escucharla en ese mismo sentido, escuchar este mensaje con lo que se intenta decir, no lo que yo estoy interpretando. Claro. Porque hay muchas de las ocasiones, como tú señalabas, ¿no?, este juego del teléfono descompuesto. Me dijo que el trabajo está siendo poco productivo. Me está diciendo que yo soy el que no estoy comprometiendo. Claro. No, o sea, no te dijeron eso. Te están diciendo que a lo mejor la forma en cómo estamos llevando a cabo las acciones para conseguir los objetivos no están dando resultados. Ajá. Pero no te lo están diciendo directamente a ti, ¿no? Y entonces ahí la escucha activa nos ayuda precisamente, primero, a escuchar, a transmitir primero, a escuchar, y sobre todo, ¿no?, a regresar esta información para corroborar que sea la correcta. Oye, a ver, entonces estoy entendiendo que tú me estás llamando una persona desorganizada. No, en ningún momento te mencioné eso, ¿no? Claro. Y entonces volvemos esta escucha activa como esta comunicación cada vez más clara. Claro. Y fíjate, Alejandro, que aquí algo que en algún momento, cuando interactuamos con personas, obviamente hay una carga emocional. Esto es algo que tenemos que considerar. No estamos hablando con un objeto, no estamos hablando con una persona, sí, algo inanimado. Es algo que hay, la forma en cómo nos comunicamos puede desarrollar o puede potencializar una serie de emociones,
¿no? Como en el ejemplo anterior, o sea, si tú me dices, si yo no me pongo desarrollo esta habilidad de escucha activa, voy a generar una emoción a partir de ese mensaje que yo escuché. No el que me dijiste, el que yo escuché, claro, ¿no? El que quise escuchar. Exactamente, o sea, el que yo quise escuchar, ¿no? Y entonces ahí se generan emociones de enojo, Claro. enojo combinada con miedo, ¿no? Y hay una serie de combinaciones. Entonces aquí es otra habilidad que tiene que desarrollar el líder, que es la inteligencia emocional, ¿no? Claro. Sí, ¿no? Y justo también lo que llegábamos a platicar en cuanto al cómo decimos las cosas, ¿no? Que puede ser que, bueno, estamos emitiendo el mensaje correcto, quizás, pero también recordemos que las emociones, pues son un vehículo de comunicación, ¿no? Puesto que tienen una función expresiva, ¿no? Sí. Pues si estoy enojado, tengo cierta manera de expresarlo y obviamente pues, el grupo va a ser, pues va a recibirlo, ¿no? Va a ser receptivo a dicha emoción. Entonces, pues ahí justamente hablando de comunicación efectiva, la inteligencia emocional, pues juega un papel importante porque yo puedo estar diciendo el mensaje adecuado, pero como lo estoy diciendo desde el enojo, pues el grupo capta antes que cualquier otra cosa, antes que la palabra, capta el enojo, ¿no? Exactamente. Y entonces ¿no? justo lo que decíamos en la asertividad, si yo hablo con enojo, pues ¿cómo me van a responder? Exactamente. A partir del enojo, ¿no? A partir del enojo o a partir de otra emoción, ¿no? Sí, exacto. Porque a veces se puede dar la misma emoción como reflejo, como espejo, pero también puede surgir otra, sí, ¿no? Claro. Donde a lo mejor sabes que ya a partir de tu enojo yo reflejo miedo. Sí. Y entonces empiezo yo así, ¿sabes qué? No, pues no. Se empiezan a romper las expectativas, ¿sabes? Ajá. De líder. O sea, pues es que yo no esperaba que tú me recriminaras de esta manera, ¿no? Y empieza el miedo, la tristeza. Y bueno, precisamente es esa parte. Y saltan los boicoteadores, Ajá. que es ahí el rol, ¿no? Ajá, O exactamente. sea, es ahí donde el grupo o la dinámica grupal asigna o desasigna, califica o descalifica estos roles, ¿no? O sea, aunque tú seas la autoridad, si constantemente eres inefectivo en la comunicación o en el logro de objetivos o justo en el cumplimiento de expectativas, el mismo grupo te puede abandonar, ¿no? Sí. E incluso, pues, que de líder pues, te vuelvas el mismo chivo expiatorio, ¿no? Sí, exactamente, así de que no se cumple el objetivo, que a final de cuentas no hay que dejar de lado esto, ¿eh? O sea, el líder, la función es cumplir con los objetivos, el liderazgo es precisamente eso, Claro. Cumplir con los objetivos que se establecen, ¿no? Y si en algún momento no se cumplen, ¿no? El líder se puede, como tú bien decías, volver el chivo expiatorio. Es que no cumplimos con los objetivos del mes porque el líder simplemente se puso sus moños, ¿no? Y no tuvo claridad en su comunicación, no fue asertivo y mire, por eso no cumplimos con los objetivos. Claro, y aquí hay otro paréntesis. Hay que recordar que dichos objetivos no necesariamente son explícitos, sino que son expectativas del grupo. Por ejemplo, hay grupos que van a valorar mucho más la convivencia, ¿no? Y eso pensemos en nuestros grupos pues de amistades o de colegas, ¿no? De repente hay grupos en donde es más importante llevar cierto tipo de relación que lograr nuestra tarea, ¿no? Entonces, aquí hablando, o sea, el líder va a estar en función de los objetivos grupales, no necesariamente de aquellos explícitos que implica un cargo. Y fíjate que también otro punto importante, Alejandro, ya que hablamos que el líder busca la forma de, como bien decías, de mantener la estructura, así como estar al pendiente de todos los miembros del grupo, ¿no? Que es una de las funciones, se requiere tener empatía. Desarrollar empatía, que bueno, si entendemos como el reconocer cuáles son aquellas situaciones que pueden poner en juego la estabilidad del otro, ¿no? Precisamente en muchas de las ocasiones los líderes son empáticos, son
podríamos ponerlo en este término, son sensibles a la demanda que pueden tener en cierto momento un miembro del grupo. Pues otro punto que también se tiene que desarrollar en estas habilidades, la empatía, es importante, ¿no? Y aquí algo que señalábamos, el manejo de conflictos. ¿Cómo hago en algún momento para dar solución a los mismos conflictos que se dan dentro del grupo? Porque hay conflictos tanto a lo interno como a lo externo, ¿no? Y entonces, ¿cómo hago para tomar estas alternativas de solución y en algún momento volver, como se señalaba, a mantener la estructura y el camino del grupo? Sea cual fuere, como tú bien decías, puede ser hacia un grupo con demandas explícitas o demandas no explícitas del todo, ¿no? Entonces, esa también es otra cualidad, el manejo, la toma de decisiones precisamente para el manejo de conflictos. ¿Qué es lo que podría someter a esta valoración? ¿Qué a lo mejor no se puede someter a esa valoración? ¿Te acuerdas cuando hablábamos de límites? ¿No? Que a veces los límites también se establecen en función de qué tienes atribuciones y qué no tienes atribuciones. Exactamente. Esto también se aplica en esta parte, ¿no? En la toma de decisiones. A ver, ¿qué tanto podemos atribuir a los miembros del grupo, ¿no? Y qué tanto a lo mejor esto ya no corresponde aquí al grupo, a lo mejor tengo que tomar la decisión, ¿no? De externar o verlo desde otra perspectiva. Claro, Entonces, sí, que eso hablaría justo de la estructura del grupo, de la estructura y la jerarquía dentro de los grupos, ¿no? O sea, el líder justamente es quien va viendo quién tiene voz, quién tiene voto, quién pues en cierto momento pues nada más ve, ¿no? Sí. O quien ni siquiera ve, ¿no? Y eso el mismo grupo se lo va a reconocer. Sí, claro. Que eso es muy importante, porque vaya, o sea, esto suena un poquito así como tirano, ¿no? Como de, ay, no, pero suena muy bonita esta parte de que todos participemos equitativamente, y la verdad es que no, o sea, los grupos tienen jerarquía, tienen estructura, y si no se cumple dicha estructura, el mismo grupo empieza pues a quejarse, a desmantelarse, ¿no? A bajarse, diríamos, correctamente del equipo. Sí, y fíjate sí. que otra cosa también suena a lo mejor también paternalista, ¿no? El hecho de que los líderes precisamente hacen esta toma de decisión también en pro del grupo. Y bueno, podemos señalar otras atribuciones o elementos psicológicos que justamente apuntan hacia mismos procesos básicos, ¿no? Que es justo el aprendizaje o el conocimiento. O sea, el líder, que es donde hablaríamos de líderes ideológicos, ¿no? O sea, dan como estas pautas ideológicas o del conocimiento o de las líneas de pensamiento del mismo grupo, o bien pues la motivación, ¿no? Que eso es también fundamental dentro de los grupos y una tarea importante de los líderes, que es justo el motivar, ¿no? Y precisamente esto que tú señalas como motivación, ¿no? Eso puede ser el resultado de la empatía, de la escucha activa, claro, del estar atento a las necesidades del grupo, ¿no? No vamos tan lejos, ¿no? Hay líderes que escuchan perfectamente qué es lo que necesitas, ¿no? Ahora sí que se escucha muy tautológico. Escuchas qué es lo que el grupo necesita escuchar. Exacto. Y se los da en ese momento, haciendo que el grupo funcione. ¿Para qué? Bueno, ese ya es otro... Sí, para los objetivos para del los grupo. Objetivos del grupo, ¿no? Sí. O sea, es esa motivación en donde necesitas escuchar que... Ahí está, te lo voy a dar. Pero que va en función de estas habilidades. Claro. ¿No? Y que volvemos nuevamente. Sí, a pesar de que el liderazgo podría ser un fenómeno más de tipo social, sí tenemos esta parte de la psicología donde intervenimos. ¿Cómo? Pues obviamente entrenando estas habilidades, ¿no? Claro, y vaya, así nada más, ya a manera como de conclusión sería, justo la idea sería entrenar estas habilidades para lograr el ajuste del comportamiento individual dentro de las funciones que los diferentes grupos o los grupos en diferentes momentos o tareas pues esperen del líder, ¿no? Sí. Que es ahí donde es necesaria una flexibilidad, o sea, no es nada más, pues
esta vieja idea del líder carismático, por ejemplo, en el que podíamos enlistar 5, 10, 15 características básicas que tiene que tener. Un líder debe de hablar fuerte, un líder debe de hablar así, asado. De hecho, hay estudios, ¿no? Incluso de la cadencia de las palabras, que como el efecto que causan, etcétera, etcétera. ¿No? Limitarnos a este tipo de características, pues va a limitar también la posibilidad de poder ser líder y ejercer como tal en diferentes grupos, porque cada grupo va a ser distinto. Exactamente, ¿no? Y yo también, con esto voy cerrando, precisamente, no hay, digamos, un líder ideal, sino como tú lo acabas de señalar, va a depender de dónde se encuentra y cuáles son los objetivos que persigue, ¿no? Por ejemplo, estos líderes que tú señalabas, ahorita se me vino a la mente estos liderazgos sociales, políticos, en donde la forma en cómo hablas, se demuestra autoridad, se demuestra parsimonía, se demuestra coherencia, hablando enfático, hablando lento, hablando, ¿no? Entonces, bueno, pues es que ahí, en ese contexto, puede que sea funcional, ¿no? Habrá otros contextos en donde, pues no, espérame, eso aquí no va, ¿no? Claro. Pero bueno, en fin, cerramos, vamos concluyendo. Entonces, nosotros, desde la psicología, bueno, pues como hemos mencionado, estas conjuntos de habilidades, pues es precisamente labor de la psicología poder ayudar en alternativas para poder desarrollar en las personas algunas de estas características. Muy bien, pues llegamos al final del episodio, Alejandro. Agradecemos la atención de todos ustedes y recordamos que tenemos nuestros medios de comunicación. Tenemos un medio de comunicación, Alejandro. Tenemos un correo que es para qué podcast @gmail. Nos pueden encontrar en Facebook, ya llevamos cuántos episodios, si no me... Para qué podcast, en Facebook, en Twitter. En Twitter también, para qué podcast, ¿no? Ahí por favor nos pueden mandar sus sugerencias. Les recordemos, si les gustó el video, denle like, suscríbanse al canal. Vamos a traer otros temas aquí, igual ya con un poquito mayor de elementos, ¿no?, que se desarrollan desde la psicología, y los invitamos a que nos sigan. Gracias. Fuimos Alejandro Martínez y Juan Pablo Rugerio. Hasta luego.